sermon today is life is about God, find your joy in Him. El mensaje de hoy es la vida se trata de Dios, por eso aprende a encontrar tu gozo en Él. I think we're so constantly in chase of finding happiness and satisfaction in our lives. And I think if we just took a moment to reflect and realize that when we find our joy in God, that's when we're truly going to be happy. So that's what the sermon has to do with today. Como seres humanos siempre estamos en la búsqueda constante de la felicidad, de hacer o tener cosas que nos hacen feliz. Y es importante este mensaje, reflexionar en nuestras vidas, en dónde es donde se encuentra el verdadero sentido de la felicidad en la vida. Okay, so our lives are so minute is the first point. Lo primero que debemos entender es que nuestras vidas en realidad son tan pequeñas. I think it's important to have in perspective, not to be scared of death, because we know that when we die, if we have Jesus Christ in our hearts, we're going to go to heaven, and that's going to be the best time. But I think it's important in our lives to realize that we are going to expire at some point, that our lives are not forever. Es muy importante que vivamos la vida, queridos hermanos, conscientes de nuestra mortandad. Conscientes de que un día vamos a morir nosotros y que nuestra vida en esta tierra es una vida que es breve. And that could happen today. That could happen to me. That could happen to you. You might die today. I might die Eso today. That's the reality of Puede things. sucedernos hoy, puede sucedernos mañana, me puede suceder a nosotros o a ustedes, y nunca sabemos cuándo es el último tiempo que vamos a expirar nuestro último aliento, y hay que estar preparado, conscientes de eso. I think it's so easy to get distracted with life. Es muy fácil que nos distraigamos con cosas en la vida que roban nuestra atención. And on the average day, I don't think we consider God very much. Lo triste es que en un día promedio realmente no estamos considerando a Dios, o por lo menos la mayoría de la gente no considera a Dios en el nivel que Dios debe estar. We don't remember the grand scheme of things. We don't see the big picture, and we forget that our lives are like vapor, can be gone in one moment. Nos olvidamos que nuestras vidas son como un vapor que se esfuma en un instante, y no vivimos conscientes de esa realidad. But today's not an average day. You're here, you're sitting. Just the fact that you're here, your body is functioning. All your organisms within you are working to have you breathing and your heart's pumping just so that you can be here today. All the things that have to go right for you to be here today. Dios en su gracia nos permite la vida y cada órgano de nuestro cuerpo funcionar perfectamente para poder vivir y estar con vida en este día aquí. Think about everything that must function properly within you for you to be here, to be sitting here today. Nos asombraríamos si viéramos la importancia de cada órgano de nuestro cuerpo, que si no funcionara no podríamos estar con vida hoy. For example, your kidneys. Let's just think about your kidneys, for example. Por ejemplo, los riñones en nuestro cuerpo. The only people that think about their kidneys are people that have bad kidneys, ¿Cuántos right? de ustedes pensaron en sus riñones hoy? A menos que tengan un problema de riñón, pensaron en sus riñones. Si no, solamente vivieron sin pensar en eso. La única gente que piensa en eso es la gente que les falta. That's where I was going next. How many of you today thought about your kidneys? Were you like, okay, like what's going on? Are my kidneys there? Are they okay? Are they functioning? Are they swollen? Like what's going on with my kidneys? Did you wake up and do that? Did anybody do that? Raise your hand. ¿Alguien de ustedes Nobody, dijo, right? a ver cómo están mis riñones? ¿Estaré bien o no? No pensamos en eso. So we don't think about our kidneys on a daily basis. We don't think about our hearts, our brains, all the organisms that are within us. No pensamos en nuestro corazón, en nuestro cerebro, que hacen que estemos vivos. We take so much for granted, right? Even physically, just physically speaking, our brain, our legs, our lungs, our kidneys, everything that goes into it. Tomamos muchas cosas por dado de que las tenemos y de que todo está bien, y no nos damos cuenta lo privilegiado que somos de estar con vida, de estar bien. We take so many risks every single day. También es interesante ver que todos los días tomamos riesgos en nuestra vida. I mean, think about it. You're going down the freeway and you're going 70 miles per hour, and on the other side is another car coming at you 70 miles per hour, right? And there's only like 4 or 5 feet between you. Es interesante, pueden pensar de que cada día tomamos el freeway, sobre todo cuando no hay una pared divisoria, y vamos a 70 millas por hora y del otro lado viene otro carro a 70 millas por hora. All it would take is for one person to be texting or be on the phone, be playing with the radio, and then all of a sudden you start going to the right, and then bam, like you never know. Todo lo que tomaría es alguien que está texteando. No debemos textear cuando manejamos, o en el celular, o cambiándole al radio, para que hay un descuido que se le va el carro un poquito a la derecha o a la izquierda. So it's not crazy to think that our lives expire and that a car crash might be the cause of it, right? It's reality. It's what we see every single day. Y eso nos sirve para reflexionar de que es una realidad que todos los días vivimos en riesgo de morir.
y que tenemos que estar conscientes de nuestra brevedad, como diría el autor de Eclesiastés, vapor, vapor, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo se esfuma, nuestra vida se va a esfumar un día y hay que vivir conscientes de eso. I commute to Redmond like almost, Monday through Friday every day to work, right? Trabajo en Redmond y todos los días voy ida y vuelta a trabajar. So I'm on the road a lot, maybe like 2.5 hours every day, back and forth. Estoy como 2 horas y media sentado en el carro manejando todos And los días. rarely is there a day where I don't see a car crash on the side of the road. Rarely. Y es raro el día que no veo un accidente en mi ida o regreso de mi trabajo. So it's just the reality that we live in. Es la realidad que vivimos en There's- peligro todos los días. There's drunk drivers, there's distracted drivers, right? With texting now and you're on the phone, like there's so many distractions. You can be playing on the radio, you have your kids in the back and they're yelling, like so many stuff, so many things can go wrong. Es importante darnos cuenta que cada día es un día prestado por Dios y que no sabemos cuándo va a ser nuestro último día porque estamos en riesgo todos los días. So our lives do in fact expire. Nuestras vidas van a expirar algún día. My second point is that still, even though in reality our lives are so minute, are so small, and we could expire at any moment, still God wants us to find joy in Him and His purposes. Lo hermoso al leer las escrituras que Marco nos dice es que a pesar de que nuestras vidas son tan breves y tan efímeras, Dios en su palabra nos revela que es su deseo para nosotros que tú y yo encontremos gozo, que encontremos plenitud, que encontremos alegría y gozo en Él y en sus propósitos. Philippians 4 says this, be full of joy always because you belong to the Lord. Again, I say be full of joy. Do not worry. El apóstol Pablo en Filipenses 4 dice, alégrense, regocíjense, alégrense siempre, siempre en el Señor. Alégrense, no se inquieten, no se afanen, no les robe la paz nada. Regocíjense en el Señor. And I want to make this point very clear. Y quiero hacer este punto claro. You might be able to say, Marco, how can you say that? Podemos decir, pero hermano, ¿por qué dicen, cómo me puedo alegrar en medio de situaciones difíciles de mi vida? How can you tell me to always be happy, to never worry? ¿Cómo voy a estar alegre siempre y no preocuparme? And I think this because when I'm preparing my sermons, I'm thinking of you guys. I'm thinking of the person that's sitting in the bleachers, and that I'm thinking, what would they ask? What would they think when I say this? So I know that this is something that's in your mind. Cuando estoy reflexionando, preparando mi mensaje, pienso en nuestras vidas, en cada uno de ustedes, y sé que es algo normal en nuestras vidas, que vivimos ajetreados y que hay preocupaciones y podemos cuestionar, pero ¿por qué la palabra me dice que me alegre siempre? But Marco, how can you tell me this? How can you tell me to always be happy, to never worry? How can you say that when you don't know my situation? You don't know my life. You don't know what's going on. You don't know the bills that are past due. You don't know the issues that I have with my family or the illnesses that I have or my family, whatever it is. You don't know that. Podemos decir, pero Señor o hermano, tú no conoces las situaciones de mi vida, la enfermedad que estoy cargando en mi vida, la situación familiar con mis hijos o con mi matrimonio, o los pagos que tengo que hacer el siguiente mes, o los gastos que tengo que cubrir. ¿Cómo no voy a afanarme y preocuparme? Here's the cool thing. Here's the cool thing that I realized. When Paul wrote this, when he said to be full of joy, to always be full of joy because we belong to God, when he said not to worry, do you guys know where he was? He was in jail. Es maravilloso reflexionar que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses, él no estaba en una isla de vacaciones, él estaba encarcelado injustamente 4 años, 2 años en Cesarea y 2 en Roma por causa del evangelio, con privaciones, con sufrimientos, y a pesar de eso nos dice que nos regocijemos en el Señor. Paul had been abused, incarcerated, beaten, just run through the ringer when he said these words. Pablo había sido encarcelado, había sufrido injustamente, no estaba pasando un momento fácil, pero nos dio estas palabras de que debemos aprender a encontrar nuestra alegría y nuestra paz en el Señor. So I think if Paul can say this, we can say this too. We can mean it in our hearts and live it out in our lives. Si Pablo, viviendo estas situaciones tan duras en su vida, podía decir eso, nosotros en Cristo tenemos la misma capacidad de poder alegrarnos en Él a pesar de lo que estés viviendo o de lo que te esté preocupando. How come some of us have cars and houses and we have savings accounts and we're good health and we still have not found happiness? Yet Paul, who had been beaten in jail,
spat on, stoned. He can say this. He can say, be full of joy. He can find joy. Where's the difference? Where is the disconnect between us and Paul? La mayoría de nosotros no nos damos cuenta lo afortunados y bendecidos que somos. Tenemos un techo sobre nuestra cabeza, aunque paguemos renta, un departamento. Tenemos un auto para que manejar. Tenemos cierto dinero para vivir. Tenemos salud, tenemos bendiciones, tenemos vida. ¿Dónde está la desconexión en que Pablo, no teniendo nada, siendo golpeado, desfigurado, sufriendo, podía encontrar su gozo en Cristo? Y nosotros, teniendo tanto, somos tan preocupones y esa preocupación nos roba la bendición de la vida, de disfrutar la alegría en Cristo. ¿Por qué? Here's the key. Paul found his happiness in God. Esta es la And that's clave. why he's able to say this. Que el apóstol Pablo encontró en Jesús su plenitud, su gozo, su alegría, en Jesús, en el Señor, y por eso podía decir esto. This is available to you too. It's available to us, to me. We can find this happiness if we just find our happiness in Him, if we put our hopes and our dreams in Him. Queridos hermanos, es una decisión de nuestro corazón y nuestra mente el escoger vivir en vez de envueltos en nuestras preocupaciones, el escoger vivir envueltos en la plenitud que Cristo puede darnos si lo buscamos a Él, si venimos a Él. Also, I want you to realize this. It doesn't say be full of joy always, but, right? It doesn't. There's no but in this. There's no and or if. There's no but. No dice aquí el pasaje, alégrense siempre en el Señor, pero, o a pesar de, pero. It doesn't say be happy, full of joy, unless your bills are due, or unless you have money that you owe, or your car's breaking down, or you got to go to work tomorrow, but it's snowing, and if you don't go, you're gonna get in trouble. It doesn't say that. It just says be full of joy always. La palabra de Dios dice, alégrense siempre en el Señor. No dice, alégrate si te está yendo bien. Alégrate si no tienes deudas que pagar. Alégrate si no estás sufriendo una enfermedad. Alégrate si no estás teniendo problemas. No dice eso. Sencillamente nos dice que debemos escoger regocijarnos y alegrarnos en el Señor siempre. Es una decisión del corazón. And this is a command to us from God. Es un mandato que Dios nos está dando a nosotros como su pueblo, que debemos decidir alegrarnos en el Señor. He follows it in he follows in with another command in verse 6 where it says, "Do not be anxious about anything." Y es bien hermoso porque el siguiente verso dice, por nada estén afanados, ansiados, mordiéndote las uñas, ¿qué va a pasar? No dejes que las situaciones preocupantes te roben el gozo. Here's the cool realization that I came to when I was studying and reading up for this. And I think that if we take it to heart, if we take it to our minds, we open up our minds and we implement it in our lives, it could be life-changing for you. Si implementamos este principio que Dios nos está pidiendo que hagamos, verdaderamente puede cambiar nuestras vidas. Esta semana tú puedes decidir, este día tú puedes tomar una decisión de que a pesar de que tengas problemas en tu vida, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, tú puedes decidir encontrar tu gozo en Cristo y eso puede cambiar tu vida radicalmente. Esta semana puede ser distinta en Cristo. When we are consumed by our problems, whether it may be the bills or there's an illness in the family, whatever it is that's in our heart that's weighing it down, that it's causing us to stress and to worry, we're actually buying into the idea that my worries, my stress is more important than God's command for me to always be happy, for me to always rejoice. Es interesante que cuando permitimos que las preocupaciones que nos consumen nuestra atención, nuestro afán, semana a semana, cuando permitimos eso, le estamos diciendo, estamos poniendo en más alto los problemas que enfrentamos que la fortaleza de Dios disponible a nosotros y su mandato de que aprendamos a regocijarnos y a tener paz y satisfacción en Él. In other words, I have the right to disobey God because my worries, my problems are bigger than Him and His command for me to always be rejoiceful. O sea, podemos decir, está justificado que yo no preste atención, que Dios quiere que yo encuentre mi gozo y mi alegría en Él, porque siento que mis problemas son más grandes y más importantes que lo que Dios me dice. So let's talk about worry. Let's talk about stress. Hablemos acerca de la preocupación o del estrés, la tensión en nosotros en momentos difíciles. What stands in our way of finding joy and happiness and fulfilling our purpose in God? What stands in the way? Quiero que pienses, ¿qué se encuentra, qué es un obstáculo en tu vida realmente para aprender a encontrar gozo y alegría en Dios y en los propósitos que Él tiene para tu vida
conociéndolo, sirviéndolo. ¿Cuál es el obstáculo en tu vida? ¿Qué te impide rendirte al Señor y encontrar alegría en Él? That brings me to point number 3. We use worry and stress as an excuse to sin or neglect God and our obedience to Him. Lo triste es que muchas veces, como seres humanos imperfectos y pecadores, a veces usamos la excusa del estrés o de los problemas en nuestra vida como excusas para pecar, como excusas para aislarnos, como excusas para deprimirnos, como excusas para soltarnos de la mano del Señor y no seguir los propósitos de alegría y de gozo que Él tiene para nosotros. So, just a quick story here. Heart disease runs on my side, on my mom's side of the family, okay? En el lado de mi madre, en el lado de mi madre hay una historial de problemas del corazón. So sometimes when I exercise, when I'm at the gym, all of a sudden my heart will just the heartbeat will just go way slow, and I feel like I can't breathe, and I feel lightheaded. I feel like I'm about to pass out. Wow. Que a veces me pasa cuando estoy haciendo un ejercicio intenso o en el gimnasio que siento que me voy a desmayar, que me falta el aire. And this is a scary thing, right? I have to stop whatever I'm doing and go lay down, put my legs up in the air so the blood starts circulating so that I can breathe again. Tengo que dejar lo que estoy haciendo, poner mis piernas en alto para respirar y poder volver a respirar y calmarme. I still won't go to the doctor though, because I'm a Mexican man. We don't go to the doctor. It's got to be like death, You have close to to go, man. death. You have to No, go. I won't. Dice I que aún refuse. así no va al doctor, pero ya al rato pues lo voy a regañar. Sí. But I think this might be a stress thing. Even though I'm not a very stressful person, I always pray to God and I give Him my stress and my worries. I let Him take care of all that. I don't consider myself to be a stressful person, but it's something that we all struggle with. It's something that seeps into our life, that seeps into our heart, and we tend to live it out in our lives. Dice Marco que a pesar de que él no es una persona que tiende a estresarse y que él ha encontrado gozo, y yo lo veo en el Señor, para su edad, una persona madura en Cristo, que es importante que a pesar de eso nosotros batallamos, muchos de nosotros o todos nosotros, es una reacción muy humana el querer preocuparnos o el querer estresarnos cuando hay cosas que nos preocupan en nuestra vida. So I think there's two types of people. Creo que hay dos tipos de personas. I think there's the natural warrior, right? Not like the warrior fighting, but like the person that worries a lot. La persona que se preocupa mucho, hay un tipo de persona que es muy preocupona, que se preocupa todo el tiempo. Yeah, and you've met these people. They're all over the place, right? They're stressing out, they're walking around like they don't know what's going on, their hair's a mess, and you've seen these people. Que ustedes conocen ese tipo de persona, gente que nunca tiene paz, que todo el tiempo está deprisa, que todo el tiempo están preocupados, que todo el tiempo están pensando en lo que va a pasar y de todo se preocupan y hacen una cosa grande de cualquier cosa. And then there's the naturally joyful people. Y también hay gente, o sea, hay gente que tiene ya una predisposición más clara hacia la preocupación y otra gente que tiene una predisposición más bonita a la paz y a la sonrisa y a encontrar gozo, aunque no les está yendo tan bien. And you've seen these people as well, right? They're the people that, man, maybe their life is like a mess, their hair's on fire, but they're walking around with like a big smile on their face, and you can't even tell what's going on in their lives. They're just naturally joyful and happy people. Es verdad esto, ¿no es cierto? Que hay gente que está pasando momentos difíciles, que se murió alguna persona en su vida cercana, que perdieron el trabajo y sin embargo los ves y si no te enteraras lo que está pasando en sus vidas, no te darías cuenta por lo que están pasando, porque su rostro no lo refleja. I'm the worrying kind. Yo soy más, ¿a dónde nos inclinamos más? ¿A los que tendemos a que las cosas se nos resbalen o a los que tendemos a preocuparnos más? I like to be a problem solver, and I take pride in my work. Everything that has my name on it, I want to be perfect. I tend to be a perfectionist, so I tend to worry way too much about that type of Yo stuff. soy más de los que me preocupo, dice Marco, de los que me gusta que las cosas salgan bien hechas. Si estoy haciendo algo, quiero que salga bien, que salga como debe salir, y eso a veces trae preocupaciones. So is that okay that I take pride in my work and that I worry about it and I stress about it? Well, maybe not so much. ¿Es algo bueno o es algo que debo tener cuidado quizá con eso? Worry implies that we don't think God is quite big enough, powerful enough, or loving enough to take care of what is going on in our Qué lives. interesante esta tensión, lo estábamos platicando Marco y yo al repasar el mensaje, porque es como una liga, una tensión,
Porque por un lado somos humanos y es natural el evadir peligros. Estaba platicando también con mi mamá de que estaba teniendo su devocional y veía cómo Jesús mismo, cuando lo querían apedrear, se escabulló. Jesús dijo, no mátenme, ¿no? Y tenemos una reacción de evadir problemas y eso nos lleva a la preocupación. Pero por el otro lado, el Señor quiere que aprendamos a descansar en Él, iglesia. Y la pregunta es hasta qué punto nosotros, lo que dice el hermano Marco en su predicación, hasta qué punto esa preocupación implica que no creemos que Dios es suficientemente grande para cuidar de nosotros, suficientemente poderoso para rescatarnos o amoroso para cuidar de lo que está pasando en nuestras vidas si somos sus hijos. So, stress, right, is different. Stress says that the things we are involved in are important enough to dignify our impatience, our lack of grace towards others, and our tight grip of control in our lives. Cuando estamos estresados, podemos usar el estrés como una excusa para justificar nuestra impaciencia. Porque cuando estamos estresados, a veces somos impacientes con la gente que nos rodea, o inclusive podemos descuidar nuestra relación con Dios, con el Señor, dejar a un lado orar, leer la Biblia, tratar a las personas con la punta del pie. Entonces justificamos por el estrés nuestra impaciencia, nuestra falta de gracia hacia los demás y un apretado control de nuestras vidas, que queremos controlar todo lo que sucede en nosotros, aún aquello que no depende de nosotros, y que debemos aprender a dejar esas cargas en las manos del Señor, porque Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. And you see these people all the time too, right? Maybe sometimes it's us. Y vemos gente justificando su impaciencia y mala actitud, o quizás somos nosotros mismos los que batallamos con eso. When you're driving, right, and a car cuts you off, what happens? ¿Qué pasa cuando estás manejando y un carro se te mete? Man, you chase that car, you honk at that car, and when you pass them, you're like, hey, what's up, man? What's up? What's up? Te sube la sangre y le pitas al carro, pip, pip, pip. Y hasta, si no son cristianos, hasta casi una grosería tienen ganas de decirle a la persona, en el coraje, en el enojo. So we see these people all the time, right? Vemos que la falta de paciencia y de control, de que Dios está en control de nuestras vidas, nos llevan a veces en el estrés y en el enojo a salirnos de los caminos del Señor o desobedecerle. So these two behaviors basically say that it's okay for us to sin and to not trust God, and because somehow the things that we're going through, our problems, He is not big enough for. He cannot handle. So we must handle them. We must worry about them. We must stress out about them. Es interesante porque podemos pensar de que nuestros problemas son tan grandes que a Dios no le importan, o que Dios no puede con nuestros problemas. Entonces nosotros tenemos que sacar adelante nuestro problema, aunque la solución, a pesar de que no esté en nuestras manos la solución, y esa preocupación es muchas veces puede ser en nuestra vida falta de confianza en el Dios que decimos amar y que tenemos como nuestro Padre, que su palabra revela que Él nos ama, que Él cuida de nosotros. But why are we so quick to forget God? Why are we always so quick to forget His commandment to us to always rejoice and to be happy in Him? ¿Por qué es que tan rápidamente nos olvidamos de sus mandamientos, de sus palabras de aliento en las Escrituras, de confiar en Él? It's because we think we're the main characters in our lives. Y eso es porque pensamos desde nuestra perspectiva que la vida se trata de nosotros. We think that our lives revolve around us. Que nosotros somos la figura principal de nuestra vida, del mundo. I find myself often thinking about this. Muchas veces he pensado acerca de este concepto. Even though I know that God is holy and He's the author and He's the creator of life, sometimes I am dumb enough to forget that life is about Him. And I think that I'm the main character and that life revolves around me, but that's not the case. Tenemos que tener mucho cuidado, porque después de todo nuestra vida la vivimos desde nuestra perspectiva. Nadie más vive la vida por nosotros más que nosotros. Y debemos tener cuidado de no quitar a Dios de su lugar y pensar que la vida se trata de nosotros como el principal personaje de la historia. Which brings us to number 4. Our story should be about God, not ourselves. Y esto nos lleva a reflexionar que nuestra historia, nuestra vida se debe tratar del autor de la vida, no de nosotros, que somos una pieza más en medio de billones de personas en el mundo. Nosotros no somos
la pieza principal de la vida. The only way our lives can be significant is if we are willing to take a supporting role to the main character, which is God. La única manera que nuestras vidas pueden encontrar significado, propósito, cumplir el propósito y encontrar plenitud es si tomamos un rol de apoyo a aquel que es el personaje principal de la historia, porque no lo somos nosotros. When we realize that life is not about us, it's not about Marco, it's about God, it's about Jesus Christ. Cuando nos damos cuenta que la vida no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de Carlos Andrés, no se trata de Marco, se trata de Jesucristo, el autor de la vida, sin el cual no existiría la vida, no existiríamos ninguno de nosotros. It takes maturity and it takes faith to get to that point. Se necesita madurez y se necesita fe para llegar a reconocer eso. La vida no se trata de mí, no se trata de mí. Qué fácil nos sentimos, ¿verdad? Cuando alguien no nos invita a una reunión, o cuando no nos dan el aumento a nosotros, o no nos dan el puesto o el ministerio, y es tan fácil que nos sintamos, yo, me lastimaron a mí, y de repente debemos frenarnos y decir, espérate, la vida no se trata de mí. So, this young guy that you see up on the screen, can anybody tell me his name? Anybody? ¿Alguien me puede decir el nombre de ese I'll personaje? buy you dinner tonight for your whole family if you can tell me Wow. that guy's name. I'm ¿Alguien me puede serious. decir el The personaje one de with esta the película? sweatband and the blue shirt. Can anybody Dice, tell yo me los his invito name? a comer si me dicen el nombre. He's been in hundreds of movies and hundreds of commercials. You've seen him everywhere. You don't even Ha realize it. estado en cientos de películas y cientos de comerciales este muchachito. ¿Le suena conocido alguno? Anybody? Name? ¿No es el de Dinner? los Skittles o algo así? No. Nice try, hermano. Nice try. No. Dinner at El Rinconcito for $4 if you get it right. Under $5 a plate. Okay. So nobody can tell me his name, right? His name is Jesse Heinman. Su nombre es Jesse Hyman. No, Hyman. Hyman. So he's been, like I said, he's been in tons of movies and tons of commercials. You've seen him, yet you don't recognize him. You don't know his name. Why? Este muchachito ha estado en cientos de películas, cientos de comerciales. ¿Y por qué, por qué no conocemos su nombre? It's because he's an extra. That's what he does for a living. He's an extra in movies. He's an extra in commercials. ¿Saben por qué? Porque su rol es ser un extra en películas y en comerciales. No es el principal, sino es un extra. And by the way, he looks like a teenager, but he's actually 38 years old. He's pretty old In that picture? in that picture. Wow. Dice que se ve como un teenager, pero tiene 38 años de edad. Wow. Yeah. So he found the fountain of youth, Sí, and I don't know. Luego tengo que preguntarle qué crema se pone. Sí. So let's put you in that spot. Let's say that Martin Scorsese comes up to you and he's like, Luis, I want you to be an extra in my movie. Imagínate que llega un gran director de cine y te dice, quiero que tú seas un extra en mi película que voy a hacer en Hollywood. You would more than likely be pretty excited, right? You get to be in a movie, you'd probably get ready, you shave, you get a haircut, you go to the gym, try to lose a few pounds. You want to look good for this movie. Quizá algunos de ustedes se meterían hasta el gimnasio y el día de la película se bañarían, se peinarían, pondrían la mejor ropa, se cortarían el pelo porque quieren verse bien en esa escena en la que pueden salir en la película. Right? So you tell everybody you know, your family, your friends, their baby mamas, everybody. Le dices a todos en tu familia de que vas a estar en ese capítulo o en esa película. So what if you rented a movie theater for all your friends, for all your family, all their baby mamas, for them to come watch this movie that's about you, right? Because they don't know that. They don't know you're going to be an extra. They think that the movie's about you because you're so happy. It must be about you. Me acordé que cuando estaba en el ambiente artístico, mi primer capítulo en la telenovela El alma no tiene color, con Arturo Peniche y Laura Flores, me dieron el rol de un bombero y forcejeaba con Arturo Peniche porque iba a rescatar a Laura Flores. Quemaron una casa en el Estadio Azteca y les decía, usted no puede arriesgar su vida, usted no puede entrar a la casa en llamas. Y ese era todo mi diálogo. Pero estaba vestido de bombero y toda la cara tiznada y el humo. Y le avisé a todos mis amigos, voy a estar en Televisión Nacional, mi primer capítulo en una telenovela, y toda la gente se sentó a ver la novela y me habían dado mala la información, no era ese día, se aventaron toda la novela, 1 hora, y era la siguiente semana, y ¿dónde está Carlos Andrés? Ahí está, usted no puede arriesgar su vida. Shh, el humo, ya, fue todo. Y se aventaron 2 horas por eso. Entonces,
Es interesante, me acordé de eso. So- Pero si tú le dices a la gente, lo que dice Marcos, la gente viene y dice, a ver, vamos a ver a tu nombre, te van a ver a ti en la película. So let's say they go to the theater, they watch the movie, right, in the theater that you rented out, and they watch the 2-hour movie, and you're in it just half a second. Kind of like Sí, Carlos Andrés, right? exacto. Imagínate que van, ese fue mi primer capítulo. Imagínate que vas Okay. y vas y le dices a todo el mundo, vayan a ver la película, yo salgo en la película y van y la película dura 2 horas y tú sales medio segundo. Así pasa la cámara y te ves tú. Because that's what an extra does, right? They're in it just half a second, they're in the background. You don't really notice them, you don't really see them. Qué poderosa ilustración, ¿verdad? Porque un extra eso hace, es un extra, está solamente ahí entre la multitud, habilitando el diálogo de la escena principal del diálogo de la película. So people would come out of the movie theater probably pretty confused, and they'd go up to you and be like, man, how can you think that movie was about you? Y la gente sale muy confundida porque tú le dijiste que vas a estar en la película, se avientan 2 horas de la película y dicen, oye, pero la película, tú me dijiste, pensaba que se trataba de ti y no se trata de ti, ¿dónde saliste? They say, no, it's not about you. It's about the main character, the character that was in throughout the whole movie, that you heard him and you saw him and he was the main character throughout the whole movie. That's who the whole movie's about. La película se trata, no se trataba de ti, ni te vimos. The best extra is the one that stays in the background, right, and assists the main character to move the plot of the movie along. That's what the best extra does, the most successful ones. Los extras más exitosos que llaman a película tras película son los que pasan desapercibidos, pero que hacen su rol tan bueno, porque su rol es estar como extras, estar haciendo algo en el fondo, en the background, y no son la atención principal. Yo creo que si un extra se metiera a la película, out, ¿no? Yeah, exactly. Arruina la escena de la película de los actores principales. Many Christians are even more delusional than that person, though, because we think we think that life is about us and it's not about God, when God is clearly the main character. Y esa es una poderosa ilustración porque la película de la vida del ser humano, nosotros no somos el autor principal, el actor principal. Nosotros tenemos un rol de apoyo, no somos el personaje principal. So many of us think and live as if life was about us. Muchos And de that's an nosotros issue. vivimos cada día pensando que la vida se trata de mí, de mí, de mí. I don't know if you've seen a movie. It's called The Truman Show. It's with Jim Carrey. It's from 1998. It's kind of old, right? But it's about a child that is born into a reality show. Hay una película de Jim Carrey que se llama Truman Show de 1998 de un bebé que nace en un show de reality lleno de cámaras, pero él no sabe que están filmándolo. Exactly. So everybody around him is a paid actor. His best friend, his wife, the postman when he goes to the post office. Every single person in his world is a paid actor. Y es el argumento de la película de Jim Carrey es que su esposa es una actriz, el que le entrega el correo es un actor, su jefe en su trabajo es un actor, toda la gente en su vida son actores con cámaras y él es el único que no sabe que todo es una actuación y para él es la vida real. See, in that case, for Jim Carrey and that character in that movie, man, the world really did revolve around him, right? But that's not us. That's not the type of situation that we are in. En esa película realmente el mundo giraba alrededor de él porque los actores que lo engañaban pensando que era la vida real. Pero en nuestra vida nosotros no somos, el mundo no gira alrededor de nosotros. When I was like 4 or 5 years old, I remember I thought that everybody around me was a robot. Cuando yo tenía 4 o 5 años me pasó la idea en la cabeza que todos los que estaban alrededor mío eran robots. And for a while, I thought this for like 2 years. I thought my mom was a robot, everybody around me was a robot, and they would just watch me and just to see what I would do. And that's literally how I lived like 2 years of my life. ¿No te llevaron al psicólogo? No, I know. Maybe I belong there. Dice que pensó, really? Yeah, Dice like que pensó que por 4 un to tiempo de 6. su vida, que chiquitito, de que la gente alrededor de él era un robot. And at those 2 years, I really thought the world revolved around me. I thought everybody was in on it and everybody was just watching me. I don't know, this is really like crazy. I know it sounds crazier when you say it, but in my head it wasn't so crazy. Sí, suena loco al decirlo, pero en mi cabeza y en esa edad me pasó eso por la mente. So let's take a minute now to look at
the movie of life. Let's take a look at it in that context of it being a movie. Veamos la vida como si se asemejara a una película. Imagínate, es una ilustración. So first, right, we start, God created the world. Y la película de esta historia, de esta vida, comienza con un ser todopoderoso que no tiene principio ni fin, que causó todas las cosas, pero él no tuvo causa, y que crea un mundo perfecto, un ecosistema, los planetas en movimiento, y creó la vida. So, were you alive then? Were you alive when this happened? ¿Cuántos de ustedes estuvieron vivos cuando Dios hace billones de años creó el universo? ¿No estaban vivos? Okay. Nobody was there. Nadie de nosotros. Did you help him create the planet, the galaxies? Did you put in all that work? Did you create that? Were you there? Did you help him out in any way? ¿Alguno de ustedes ayudó a Dios en la planeación del universo, de la vida, de la inteligencia de las células, de los astros, los átomos? ¿No? ¿Nadie de ustedes estuvo ahí para ayudar a Dios? Was he talking to you when he said, right, and he had looked at his creation, and when he said, it is good? Was he talking Cuando to you? Dios hizo el mundo y vio la manera tan preciosa de perfección de la creación del universo y dijo, es bueno en gran manera. ¿Estaba alguno de ustedes allí? No, right? None of us were there. Ninguno de We didn't nosotros take estaba part, allí. right? If we're an extra in the movie, we haven't came in yet, our half a second has not showed up yet. Si somos solamente un extra en la película de Dios, nuestro medio segundo todavía no ha llegado, la manera de aparecer ahí en la cámara no ha llegado todavía. So then the people rebel against God, of course. Entonces vemos en la historia de la Biblia un continuo patrón de la gente rebelándose contra Dios, Dios en su gracia buscando alcanzarlos, la gente se vuelve a rebelar contra Dios. God floods the earth, right? Gets rid of almost everyone. He uses Noah and his family to repopulate the earth. We see Dios that. destruye la tierra en medio de una gran maldad terrible y permite que venga un gran diluvio, manda un diluvio y salva a Noé y a su familia, a sus hijos y vuelve a repoblar la tierra. God is the main character, by the way, if you haven't noticed yet. Si no te has dado cuenta, el actor principal de la película de la vida se llama Dios. So generations later, God singles out a 90-year-old man named Abraham, right? Makes him the father of a nation. Generaciones después, Dios toma a un hombre grande de edad, anciano como Abraham, y hace un pacto con él y decide bendecirlo y usarlo para bendecir a las naciones y bendecirnos a nosotros hoy. Did you have anything to do with this? ¿Ustedes tuvieron algo que ver con Abraham? ¿O con este plan de Dios para Abraham? No, right? Still not in the movie. Todavía no han salido su medio segundo en la película. So later, Joseph and Moses and many other ordinary people that the movie is also not about, right? They come and we see them and God picks them and directs them and works miracles and changes lives through them and works with them in a beautiful way. But the story is still not about them. Vemos que Dios hace un pacto con José, usa a José para bendecir y salvar a su pueblo, después que estén en Egipto, luego a Moisés para sacar a su pueblo. Dios tenía en su mente y en su corazón tener un pueblo suyo, un pueblo a quien se iba a revelar, un pueblo a quien iba a amar, un pueblo a quien iba a guiar. Ese era el plan de Dios desde la eternidad, un pueblo de creación que le ame y le conozca y cumpla sus propósitos perfectos. Y sin embargo, José, Moisés y cada uno de estos siervos de Dios que leemos en las páginas de la Biblia, la vida y la película no se trataba de ellos, se trataba de los planes perfectos del autor de la película, que es Dios. So we skip forward to the climax, right? When the Son of God is born. Llegamos al clímax de la película de Dios, donde Dios se hace hombre y el Hijo de Dios nace. Por cierto, cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, no está diciendo que Dios tuvo un hijo con una esposa en el cielo, sino que es un hebraísmo, una manera de expresión de la cultura hebrea para decir que Jesús tiene la naturaleza de Dios mismo, porque Dios se hizo carne y nació en esta tierra por amor a nosotros para dar su vida por nuestros pecados. El Hijo de Dios nace, la cruz, el nacimiento de Jesús, la cruz es el clímax de la historia de Dios, es la cúspide, la esencia de la historia. So God gifts, right? As a gift, He gives Jesus to mankind.
Dios nos da a Jesucristo como su regalo más preciado. He is born among the people that somehow, some way, God still loves and cares for, and that's why He gives it. That's why He gives us Dios Jesus mandó a Christ. Jesús porque ama a la humanidad, porque no quiere que el mundo se pierda lejos de Dios y quiere que el mundo venga al arrepentimiento y encuentre perdón en el Padre. So then we see the 33 years that Jesus Christ was here on earth, right? We see the Son teaching His followers what true love looks like, and He lives a perfect life, and then is killed on a cross and resurrects 3 days later to go and be with God. We see that. Los evangelios vemos la vida de Jesús, que vivió una vida perfecta, resistiendo el pecado, sirviendo al Padre, viendo que su vida, que el Padre fuera glorificado, y finalmente muere en una cruz injustamente por los pecados del mundo, y le vemos estar en una tumba, y 3 días después con poder vencer a lo que más tememos, que es la muerte, dándonos resurrección a través de su resurrección. So were you there during those 33 years? Did you walk with Jesus Christ? Did you serve with Jesus Christ? ¿Alguien de ustedes estuvo ahí con Jesús en esos 33 años? None of us, ¿Sirvió right? con él? ¿Fue None uno of de sus us. discípulos? Ninguno de nosotros estuvimos allí. None of us were there with Him. So from start to finish, this movie is clearly about one being. ¿Nos cae el 20? ¿Están con nosotros? ¿Están despiertos? De principio a fin, esta historia claramente es sobre Dios y sus propósitos perfectos. No sobre Carlos Andrés, no sobre Marco, no sobre ti. Se trata la historia de Dios. So how is it possible that we live our lives as though they were about us and not about God, not about the main Entonces, ¿por qué character? nos preocupamos y nos afanamos y nos perdemos el gozo de la vida? Porque tomamos el rol de que la película se trata de nosotros. 1 Corinthians 10:31 says this, so whatever you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. En 1 Corintios 10:31 el apóstol Pablo y la palabra de Dios nos dicen, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, todo lo que hagan, háganlo todo para la gloria, la buena fama, la exaltación de su Dios, de Dios. I think it's so easy to go on about our days and worry about whatever's going on in our daily lives and just kind of forget God and just do our own thing. Es tan fácil permitir que la vida pase, los días pasen y centrarnos todo en nosotros dejando o excluyendo al autor de la película, al personaje principal, a Dios de nuestras vidas. But the moment that we realize that our lives are truly not about us, Pero that cuando- our lives are about God and serving Him and following Him, being in relationship with Him, Pero cuando nos damos cuenta que la vida no se trata de nosotros, sino se trata del autor de la vida, del único que merece la atención, los pensamientos, lo merece todo, porque sin Él no habría vida, no existirías tú, no existiría yo. Nos damos cuenta que la vida se trata de Él, no de mí. I think that's when we start to see the big picture. We can take a step back and realize in the grand scheme of things where we are in life and who God is. Ahí es donde nos damos cuenta realmente cuál es el rol que nos corresponde en esa película y quién es Dios y que nuestro rol es un rol de apoyar su historia y que nosotros no somos el personaje principal. I think that's the moment when we can hand over our stress and our worries to Him. Lo maravilloso, me acuerdo cuando Jesús dice, si el trigo primero no muere, no puede llevar fruto. Y por eso Jesús dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Lo maravilloso de esta predicación es que uno se da cuenta que cuando nos damos cuenta que la vida no se trata de nosotros, todas nuestras preocupaciones y problemas podemos aprender a descansar en Dios y encontrar ese regocijo que Pablo nos dice que debemos tener. When we do that, when we give Him our stress and our worries and we see the big picture, that's the moment that we realize that He truly is serious when He says that if He can take care of the birds, He can take care of us because we're so much more valuable to Him than the birds are. La You Biblia can, you nos can, dice- you can trust in that. La Biblia nos dice Jesús que si Él cuida de las aves tan pequeñas y les provee el alimento para comer, ¿cuánto más no valemos nosotros que las aves, hombres de poca fe? Dice Jesús, mostrando que Él cuida de nosotros, que a pesar de que la película es de Él y nosotros somos tan pequeños, aún nuestras vidas tienen significado y valor en Jesús. I think when we do that, we step back, we see the big picture, God can do so much more with our lives because He has our trust and our love for Him. Creo que cuando tomamos ese paso hacia atrás y decimos, espérate, esto no se trata de mí, se trata de Él, y nos tomamos en menos importancia, nos sentimos menos, empezamos a de verdad
disfrutar la vida en Cristo y encontrar lo que tanto anhelamos cuando nos ponemos como el autor principal de la película, el actor principal. I know that I would not be where I am in my life if I had never made the choice to realize that it's about God, that it's not about me. I wouldn't be serving God and in relationship with Him. And Carlos Andres told me the same thing the other day. Dice Marco, yo no estaría donde estoy ahora si no hubiera decidido a poner a Dios en primer lugar en mi vida y darme cuenta que la vida se trata de Él y no de mí. Y yo puedo decirlo un rotundo amén de la misma manera. God can do so much more with your life when you make this, when you realize Así es. this. Dios puede hacer mucho más con tu vida cuando te das cuenta de eso. Hermanos, esto es una realidad de nuestras vidas, esto es real. Cuando tú pones a Dios en primer lugar y tomas un paso hacia atrás, Dios pone orden en tu vida, Dios trae gozo, Dios es bueno, Dios cuida de su pueblo, de sus hijos. So I want to encourage you guys today. I want to encourage you to make life about God, to not make it about yourself, to be an extra in this beautiful movie that God has created, right? Life, the creation of everything, right? His plan and His purpose for us. La exhortación de este mensaje para tu vida que Dios te trajo es que no te tomes tan en serio ni tomes tus preocupaciones que te acongojan día a día tan en serio. Que dejes que Cristo reine, que pongas su reino y su justicia en primer lugar para que entonces Él pueda hacer que todas las demás cosas vengan por añadidura. I'll close with this. We are all looking for happiness and joy and success in our lives, right? Every single person has that desire within their lives, within their hearts, to be successful and happy and joyful. Todos nosotros tenemos el deseo de aminorar nuestros problemas y agrandar nuestras cosas buenas y encontrar éxito y felicidad en la vida. So the best extras, right, in the movies, the most successful ones, the ones that keep getting called back and keep getting jobs, are the ones that stay in the background. The ones that assist the story, that assist the main character, right? Los mejores extras en el mundo del cine y de la televisión son los que hacen bien su trabajo en permitir que los actores principales y la escena principal brille y ellos solamente están en el background, están atrás sin ser la estrella. Esos son los que les llaman una y otra vez y tienen constante trabajo. And listen, this is not to say that your life is not important, that God doesn't love you, because He does, right? He gave His Son for you. That's how important you are. Este mensaje no es para decir que tu vida no es importante o que tú no importas o que tú no vales, porque la Biblia dice que sí tienes valor y la Biblia dice que Dios te amó tanto que mandó a Jesús a morir por ti. Tu vida tiene valor para Dios. But I think when we realize that life is about God, that's when we can start to begin to find joy and satisfaction in our lives. Pero esta es la clave. Cuando nos damos cuenta de la realidad, de la brevedad de la vida, como empezamos, de la realidad que la vida no se trata de nosotros, sino se trata de Dios, y empezamos a vivir para Dios y sus propósitos, a servirle, a amarle, a conocerle, a pensar en su reino, es cuando verdaderamente podemos hacer lo que Pablo dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense.